¿Sabías que el cerebro hace mucho más por nosotros que solo pensar y recopilar recuerdos? El cerebro nos ayuda a realizar todas las actividades físicas, además de formular nuestros sueños e incluso darnos nuestra personalidad. De acuerdo a esto último, ¿es posible que la personalidad de una persona cambie después de una lesión en el cerebro? Este es el caso de Phineas Gage. Phineas fue un obrero de ferrocarriles que sufrió un grave accidente, donde una barra metálica atravesó su cráneo, dañando gran parte de su lóbulo frontal. A pesar de las pocas probabilidades, Phineas logra sobrevivir. Este accidente ocurre en 1848. Una barra de 1.1 metros de longitud y 3.2 centímetros de diámetro atravesó el cráneo de Gage, entrando por el lado izquierdo de la cara, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza. Gage no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente en todo momento. La información data que incluso habló a los pocos minutos. Sin embargo, las cosas no se quedan ahí. Si bien Gage tuvo una recuperación física exitosa, su equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido. Esto último en palabras del propio médico que trató el caso. Según su propio doctor, Gage se volvió irregular, irreverente, blasfemo e impaciente. Era obstinado cuando le llevaban la contraria, realizaba planes a futuro y los abandonaba mucho antes de prepararlos. Además era muy bueno a la hora de encontrar algo que no le conveniera. Este difiere mucho con su personalidad previa al accidente, donde él era considerado un hombre responsable y amable. El caso de Gage está considerado como una de las primeras pruebas científicas que muestran cómo una lesión del lóbulo frontal puede alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Antes de este caso, los lóbulos frontales se consideraban estructuras silentes, sin función y sin relación alguna con el comportamiento humano. Pero, ¿será que el caso de Gage fue único en el mundo? Un caso como el de Phineas Gage más moderno es Elliot, el cual ocurrió a finales de los años 90. Elliot había sido un muy buen trabajador, marido y un padre ejemplar. De repente comenzó a tener migrañas muy agudas y a tener dificultades para concentrarse. Además, se redujo su sentido de la responsabilidad. Se encontró que Elliot tenía un meningioma, es decir, un tumor en las meninges del tamaño de una naranja pequeña y que crecía con rapidez. El crecimiento había empezado en el área media, encima de las cavidades nasales, por sobre el plano que forma el techo de las cuencas oculares. Al ir aumentando su tamaño, había comprimido hacia arriba los lóbulos frontales. El tumor se extrajo sin complicaciones, sin embargo, también fue necesario extraer el tejido del lóbulo frontal dañado. Su destreza y capacidad para moverse, al igual que su capacidad de hablar correctamente, aún así estaban intactas. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Elliot empezó a tener muchos cambios en su personalidad. Había que insistirle para que se levantara y fuera a trabajar. En su empleo era incapaz de administrar correctamente su tiempo. Dejaba actividades de lado para concentrarse mucho en otras. Hacía demasiado bien una tarea puntual, dejando de lado el propósito general. Como no se le podían confiar las labores, fue despedido. Al no tener trabajo, consiguió nuevos pasatiempos, como coleccionar basura. Además, hizo malos negocios y terminó en bancarrota por este motivo. Por todos estos motivos, terminó divorciándose de su esposa. Al realizar tomografías computarizadas, se observó que ambos lóbulos frontales habían sufrido. Sin embargo, el daño era mayor en el derecho que en el izquierdo. Elliot tenía un coeficiente intelectual en el rango superior. Los exámenes neuropsicológicos y psicológicos resultaron bien. Además, superó las pruebas habituales, lo cual demostró que su habilidad perceptual, memoria, capacidad de aprender y de calcular y su atención estaban intactas. Se esperaba que fracasaran las pruebas destinadas a detectar disfunciones lóbulo-frontales, pero no fue así. Respecto a sus emociones, Elliot relataba la historia de su tragedia con cierto distanciamiento, lo cual no coincidía con la magnitud de los sucesos. Sus sentimientos habían cambiado, era indiferente ante ciertos tópicos que antes lo afectaban emocionalmente. Se convirtió en alguien que sabe pero no siente. Esto podía jugar un papel en el fracaso de sus decisiones. Después de realizar todo tipo de pruebas, se determinó que la deficiencia de Elliot parecía estar en las últimas etapas del razonamiento, cerca o en el punto en que debe producirse una elección o una respuesta. Es decir, que era incapaz de elegir eficazmente, a veces no escogía en lo absoluto o bien optaba mal.
El caso de Elliot estaba acompañado por una disminución de la reactividad emocional y del sentimiento. Esto contribuía a agravar el problema, pues le impedía asignar valores adecuados a las diferentes decisiones. Y sí, todo esto fue ocasionado simplemente por un daño en la corteza frontal. Es otro caso similar al que ya hemos visto es el de William Douglas. William era un ministro de la Corte Suprema en Estados Unidos y uno de los jueces más jóvenes nombrados para este cargo. Sin embargo, en 1974 sufrió un derrame cerebral en el hemisferio derecho que lo obligó a retirarse. Pero, ¿y qué pasó después? Luego de unos meses de recuperación, William no logró volver a caminar. Sin embargo, podía seguir hablando, por lo cual le permitieron volver a trabajar a la corte debido a su brillante mente. Pero, ¿todo ocurrió con normalidad después de esto? No realmente. Cuando se le preguntaba a William sobre su situación, él afirmaba que no era necesario caminar para realizar su trabajo en la corte. Por esto, muchos creyeron que estaba presentando un episodio de negación con respecto a su nueva condición, y que aún le faltaba adaptarse. De igual forma, William se irritaba con facilidad. Creía que los controles médicos no eran necesarios, por lo que dejó de asistir a las citas. Perdió todos los modales con sus colegas jueces, y tampoco desempeñaba correctamente su trabajo. Entonces, ¿qué tenía realmente el ministro? Lo que William presentaba era anosognosia. ¿Pero qué es? Es una enfermedad que comparte la matriz de Phineas-Gage, pero que hace referencia a la incapacidad de reconocer una enfermedad en uno mismo, y se presenta cuando hay lesiones directas en el hemisferio derecho de la corteza prefrontal de la persona. Esta enfermedad explica las reacciones de William. ¿Por qué él creía que no debía ir al médico? ¿Por qué no veía sus dificultades y creía que podía seguir ejerciendo? ¿Por qué a pesar de que todos le decían que no estaba ejerciendo bien su trabajo, no dejó de trabajar hasta que lo forzaron a renunciar y aún así le parecía injusto? Así, podemos observar cómo una lesión cerebral no solo afecta nuestras funciones motoras e intelectuales como normalmente se cree, también afecta la personalidad, nuestros rasgos únicos y lo que nos define como personas. Muchas gracias.